Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Johanan, ¿por qué los ovnis siempre están, el mundo de los ovnis, de los avistamientos de las naves, siempre están relacionados con gente, con instituciones, con estados que no quieren liberar esa información, que tapan muchas veces o distorsionan, que aún es peor, esa información? ¿Con qué sentido? Con el sentido de no dar a conocer las investigaciones reales que se hicieron durante décadas y también cubrir un tanto los presupuestos negros que se crearon a partir de diversas investigaciones que se realizaron. Y no solamente en Estados Unidos, tenemos que prácticamente en toda América Latina los países estuvieron muy documentados desde el ámbito gubernamental y militar sobre las cuestiones de los objetos voladores no identificados. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que les motivaba? A ellos no les preocupaba que fuera a ser una invasión extraterrestre. A ellos realmente lo que les preocupaba es de que fuera tecnología rusa, alemana. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde los países latinoamericanos realmente estuvieron cubriendo de las incursiones que estuvieron haciendo allá de gente de Europa que venía para acá para llevarse las materias primas. Y los países latinoamericanos le dieron puntual seguimiento. Y esto es importante porque tenemos casos tan destacados donde, bueno, siempre nos gusta hablar del tema de los ovnis, de los casos bonitos, los casos bondadosos, pero realmente tenemos historias en América Latina de casos donde hemos visto que los ovnis son agresivos, que los ovnis han atacado a la ciudadanía, que los ovnis han quemado a tales individuos en tal pueblo, que llegue el ejército, realiza toda la investigación y de repente se tapa todo. ¿Por qué? Porque el gobierno no tuvo la capacidad de darle una respuesta profunda a cada uno de esos casos. Es ahí donde, de cierta manera, los gobiernos tratan de ocultar la información. Llegamos al 2015, ¿qué es lo que sucede? Actualmente los investigadores del tema de los no identificados están abocados a solicitar a sus instancias gubernamentales todo lo que implica de las investigaciones y estudios que ellos han realizado. ¿Para qué? Pues para conocer y tener una base de la cual partir y darle su justa dimensión a cada uno de los casos que se tienen conocimiento. Y tenemos entonces países en América Latina que le han dado puntual seguimiento a lo que implica realmente el tema de los ovnis, y son esos proyectos oscuros, son esos proyectos negros en donde ellos se involucraron, donde la milicia estuvo muy al pendiente y donde nos damos cuenta que realmente el tema de los ovnis es fundamental en la historia de la casuística ovni en América Latina. Esto, llegamos al 2015 entonces y nos damos cuenta que grupos de investigación en varias partes del mundo se están reuniendo, están invitando a sus gobiernos a que liberen los datos, pero ¿para qué? Para tener una base y partir de esa base, bueno, saber qué tanto hizo la milicia, qué tanto hicieron los gobiernos para conocer este gran tema. Es ahí la importancia, porque no es solamente desclasificar documentos por desclasificar. Pues ¿para qué quieres 100,000 documentos que desclasifique el gobierno si los va a sacar de sus archivos y se los va a llevar los investigadores a su casa? No. Hay que darle su justa dimensión a cada uno de esos documentos, a cada fotografía, a cada filmación, a cada testimonio, y a partir de eso hacer el cruce de información, y después ahí es donde encontraremos la respuesta para saber cuál es la importancia de cada uno de esos casos. Me estás diciendo con todo esto que el fenómeno ovni tiene que ver mucho con la historia del ser humano, sí, la historia reciente y la historia actual, el presente. En todo momento el tema de los ovnis ha estado directamente ligado con nosotros, en todo momento, desde siglos anteriores, y hay que recordar que las antiguas culturas en América Latina y prácticamente en todo el mundo, y me refiero nada más a América Latina porque realmente es mi área de trabajo, mi zona de estudio. Y vemos ahí desde los hombres voladores que estaban sobre las llanuras, el desierto de Nazca en Perú, que incluso ahí es donde basa la Fuerza Aérea Peruana, y de ahí desarrolla toda su tecnología y de ahí desarrolla todo lo que es actualmente, de unos seres que volaban sobre el desierto. Y dice, caray, ¿cómo que hace 1000 años, 1500 años había alguien volando ahí? ¿Cómo? Pues no lo sabemos, pero la tecnología está ahí. Y eran los famosos dioses que llegaron en algún punto de la historia, estuvieron con los seres humanos, nos enseñaron cosas y después decidieron regresar a sus lugares de origen. Eso es importante y en toda América Latina lo tenemos. Son las mismas historias, son los dioses, son los semidioses que estuvieron con nosotros y nos llevaron a tener un mayor aprendizaje de la misma naturaleza, de las cuestiones atmosféricas. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. Y ellos algún día decidieron partir.
Las crónicas dicen que todos se fueron. ¿Y si no se fueron todos? ¿Y si algunos se quedaron acá? Esa es mi pregunta. ¿Se quedó alguno acá? Hay referencias, desde luego, en América Latina, pero no se quedaron en la superficie, se fueron hacia el interior de la Tierra. Es lo que asegura. Son las crónicas, son las leyendas, y cuando le damos seguimiento puntual a cada una de las historias, a cada una de esas leyendas, nos damos cuenta que realmente hay un vasto testimonio, hay testimonio oral, testimonio de vestigios de documentos, y hay en algunos casos pinturas rupestres donde se hace referencia a la llegada de esos dioses que están en el interior de la Tierra. ¿Qué están haciendo allá abajo? ¿Bajo qué tecnología? ¿No respiran oxígeno? Y si respiran oxígeno, entonces ¿cómo lo hacen para meterlo allá abajo? Y esto viene muy de la mano con las cuestiones actuales que se sabe. En Pescara, en 1954, 1955, llega una civilización de seres extraterrestres que traían pues el concepto de crear una nueva era en la humanidad. Era a partir del amor, de la paz, de la fraternidad. Ellos contactaron con 150 personas. Es un caso tremendo. Hay filmaciones, hay fotografías, están los testimonios, están los audios de las voces de los extraterrestres. ¿Y qué es lo que pasa? Que fue un caso que sucedió en los 50, pero que se conoció hasta el año 2007, porque una de las personas que tuvo el contacto directo con esta civilización publicó un libro, y es a partir de entonces que conocemos esa tremenda historia, algo que se viene relacionando con lo que pasó con los Friendship en Chile, que a partir de 1985 conocemos que una civilización viene a nuestro mundo para crear un nuevo orden mundial a partir del amor, de la fraternidad, o sea, es lo mismo. Y entonces, si ellos están en bases subterráneas, que adaptaron tecnológicamente, es lógico que esos dioses antiguos que se quedaron con nosotros o con las antiguas civilizaciones están allá abajo y lo crearon y acondicionaron todo lo necesario para poder seguir viviendo aquí en nuestro planeta. Es decir, tenemos por un lado civilizaciones extraterrestres que han venido y se han ido y que siguen estando en el universo cercano. Así es. Y hay civilizaciones que se han quedado y están viviendo de forma permanente en el interior de la Tierra. Así es lo que refieren algunas de las versiones de las antiguas tradiciones. Y también, desde luego, hay que hacer un tanto el caso a los contactados, quienes también hacen referencia a estas ciudades intraterrenas y los mensajes que constantemente ellos están recibiendo de seres que habitan allá abajo, de la famosa hermandad blanca, de esta hermandad que está dando mensajes siempre para que el ser humano sea mejor como especie y que entre todos nos llevemos bien, que ese es el principal objetivo de ellos, que nos llevemos bien. Ahora, aquí hay un cuestionamiento bien interesante a este tipo de información, ¿no? Están las historias, están los vestigios, están algunas pinturas rupestres y actualmente el testimonio de todos los contactados. Pero cuando hacemos un resumen general y lo vemos de una manera no particular, sino general, nos damos cuenta que todos coinciden en lo mismo, que hay una civilización allá abajo. Y hay que recordar también que durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler mandó a un grupo de expedicionarios a América Latina, estuvieron en México, estuvieron en algunos de los puntos más importantes, y esta es información que se conoce a partir de los documentos desclasificados en los años 80 y en los años 90 en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en México hayan venido los alemanes a hacer investigaciones para buscar las ciudades intraterrenas? Pues no estarían mal estos señores, no, porque están las historias, están los elementos suficientes que les permitieron a ellos llegar a México. ¿Qué es lo que sucedió? Durante la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi publicaba un periódico de divulgación y para que la gente se juntara sí, hacia al movimiento nazi, los medios de comunicación eran patrocinados por ellos, y dentro de toda esa vorágine hicieron lo necesario con la clase política. El secretario de Gobernación, que es el hombre más importante después del presidente en México, es el hombre más importante aquí en la República Mexicana, quien les dio todas las facilidades para que ellos hicieran y deshicieran todo lo que quisieran en la República Mexicana. Les dieron todas las facilidades. Ellos se metieron, hicieron, investigaron. Se desconoce por completo a qué conclusiones llegaron. Pero esto mismo que te estoy platicando de México sucedió en Argentina. Y esto mismo que te estoy platicando sucedió en muchos otros países de Latinoamérica. El famoso En Busca del Dorado, que muchos lo aseguran que está en el norte de Perú, otros dicen que está en Colombia, otros dicen que está en Ecuador, otros que en Brasil, otros que aquí, otros que allá, pero realmente nadie sabe en dónde está físicamente esa ciudad, pero vinieron a investigarlo. Quiere decir entonces que todo este cúmulo de información siempre ha venido de la mano del ser humano y siempre hemos estado nosotros ahí muy al pendiente y ellos también muy al pendiente de nosotros. Y es fantástico y la información es tremenda cuando ya tenemos los documentos, los testimonios y cuando hacemos ese cruce de información.
nos damos cuenta que nunca hemos estado solos. Se me ocurre una locura en este momento que he estado barruntando mientras que tú estabas comentándome esto. Están tan preocupados de nuestra evolución y nuestro futuro, sí, porque su futuro, al ser seres intraterrenos, está ligado a todo lo que hagamos en el exterior, aquí en la superficie. No. Como yo lo entiendo, hay civilizaciones, hay 3 tipos de civilizaciones. La primera, los extraterrestres, que serían los más evolucionados, más avanzados. Serían los terrestres, los que estamos en la superficie, en la piel de cualquier planeta. Y están los intraterrestres, aquellos seres que fueron extraterrestres, que llegan a ese mundo y se van hacia el interior, pero que tienen una tecnología superior, desde luego, para poder acondicionar esos lugares a las necesidades de esa especie. Así es como yo lo entiendo. Pero no, yo creo que con la tecnología que ellos tienen, no creo que sea importante realmente que si nosotros hacemos algo bueno, hacemos algo malo en la superficie, no, realmente no. ¿Hay de alguna manera pactos entre determinados gobiernos y intraterrestres o extraterrestres para ocultar una verdad a gritos que está ocurriendo, pero que muchos de nosotros todavía no logramos saber? Sí, mira, hay versiones que se asegura de que en los años 40 Estados Unidos logra entablar una comunicación directa con seres extraterrestres. Se asegura que en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, también hubo países que intentaron, o se asegura que realmente hicieron esa comunicación, ese intercambio, y de repente nos damos cuenta de que pues están las versiones, están ahí algunos testimonios, pero no hay nada que pueda validar eso. ¿De qué manera podemos validar que un presidente se entrevistó con un extraterrestre? No hay nada, no hay fotografía, no hay documentos, no hay nada. Se queda nada más en la suposición de algunos investigadores y de algunos documentos desclasificados donde se refiere cosas. No tajante de que el presidente fulano de tal se entrevistó tal día en tal lugar. No, eso no existe. Está el proyecto Majestic 12, están los documentos desclasificados y eso no nos dice nada. ¿Cómo no sabemos que esos documentos fueron sembrados, como habitualmente lo hace el gobierno estadounidense, para burlarse y para distraer la atención de los investigadores sobre esas temáticas? Realmente no hay nada. El día 12 de enero del 2015 se desclasificaron, bueno, más que desclasificaron, se acomodaron 130,000 documentos en una página de internet. El gobierno, realmente ahí el gobierno de Barack Obama, hizo lo necesario para bajar esos 130,000 documentos. Días más tarde, John Podesta, quien era uno de los asesores del presidente de Estados Unidos, en su cuenta de Twitter asegura que lamentaba que durante el tiempo que había estado con Barack Obama no hubiera podido realizar la desclasificación de todo sobre el tema de los ovnis. Horas más tarde le cancelaron la cuenta de Twitter. Quiere decir que realmente hay una censura. Realmente la censura existe. Muchos dicen que no. Sí, la hay. Hay una censura de parte de las autoridades estadounidenses. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. Pero ya tenemos claros, precisos, puntuales que han sucedido. En la República Mexicana se dice, no hay censura, pero la hay. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante que estamos tocando quizá una fibra sensible para los gobiernos? ¿A partir de qué? Ellos aseguran que es seguridad nacional. ¿Seguridad nacional ver una luz en el cielo? Entonces, si a ellos les preocupa es porque hay algo más atrás. ¿Qué es eso allá atrás? Hay que seguir investigando. ¿Hacia dónde va esa investigación? ¿Hacia dónde va el fenómeno OVNI? El fenómeno OVNI en América Latina está posicionándose como la más importante. ¿En qué sentido? Que durante mucho tiempo se aseguró que lo más importante de la investigación se hacía en Europa. Después dijeron, no, lo más importante se hace en Estados Unidos. Y ahora nos damos cuenta que los principales congresos están en Latinoamérica, que los principales casos que durante mucho tiempo permanecieron ocultos están acá, y que las Fuerzas Armadas de 5 países en Latinoamérica tienen una oficina encargada de la investigación del fenómeno OVNI, y que tienen un presupuesto para darle seguimiento puntual. Entonces las cosas están cambiando y ahora la gente de Europa, los países están viendo de qué manera se está trabajando en América del Sur para copiar. Eso es muy bueno. Ahora la pregunta es, ¿cuándo va a suceder eso en la República Mexicana? México actualmente se encuentra en una guerra frontal contra el narcotráfico, aunque ya no salga en los medios de comunicación y ya no se anuncie como tal, pero realmente es lo que sucede. En mi país en estos momentos está enfocado a otras cuestiones. Te voy a platicar esto, hace un par de años tuve la posibilidad de entablar relación con legisladores para
pedir la desclasificación de documentos junto con un grupo de compañeros de la investigación del fenómeno OVNI. Reunimos un dossier con los 10 casos principales en la historia de México. El primero de ellos era de 1937, donde un objeto con forma de disco se impactó con una avioneta. Desde luego al objeto, bueno, pues uno cayó por un lado, el otro cayó por el otro, eran militares y de repente se arma toda una comitiva y una investigación para ver qué era lo que había sucedido. Días más tarde del incidente, los documentos desaparecieron, se quedaron, pero la prensa lo publicó las fotografías, publicó los testimonios, publicó todo. Entonces hay que sacar eso. ¿Cuáles eran las características de estos casos, de estos 10 casos? 1, que hubiera tenido una resonancia mediática en la época que les haya tocado vivir. 2, que directamente estuviera involucrado a la policía, los militares o alguna instancia de gobierno. El punto número 3, y que era uno de los más importantes, que hubiera tenido una resonancia fuerte. Esos eran los 3 puntos. Encontramos 10 casos, entonces, bueno, el asunto con los legisladores es, señores, tenemos 10 casos, necesitamos que nos ayuden para conocer qué hay detrás de esto que se investigó en su momento. Y se quedaron así. ¿Y esto qué? Son casos importantes. Fuimos a una comisión, de una comisión nos mandaron a la otra y ahí anduvimos como pelota. El asunto es que la clase política en México no está sensibilizado con el tema. A ellos no les interesa, a ellos no les importa, a ellos simplemente, ellos quieren ver de qué manera en ese momento, en el puesto que están, quieren alcanzar el siguiente, el escaño superior. Entonces yo les decía a ellos, bueno, esto es importante, al momento que tenemos videos, al momento que se impactaron objetos en la sierra, al momento que vemos que ya los militares fueron a investigar a tal sitio, que al norte de la República Mexicana cayó un objeto y que entraron elementos del ejército mexicano sin autorización del gobierno, es una invasión. Entonces ya fue cuando cambió todo. Dijeron, es que nosotros pensamos que nada más venían a hablarnos de lucecitas y de marcianos. No, esto es serio. Y ahí estaba el dossier. Lamentablemente lo que sucedió en esos instantes fue el llamado de las directivas de los partidos políticos para que en México apoyaran las decisiones del señor presidente, que era la guerra frontal contra el narcotráfico. Y todas las iniciativas y todas las propuestas que ellos tenían en esos momentos simplemente se pararon. Dijeron, está muy interesante, lo tenemos que analizar, pero este no es el momento. Sin embargo, la población de México, la mayoría de la población está muy sensibilizada hacia los avistamientos, el contacto. Prácticamente todo el mundo en México habla de ovnis, hay cientos de avistamientos. Hoy en este congreso ha habido avistamientos. Así es. Una persona que viene como yo de Europa, esto no es nada es inusual de todo punto. Si la población está tan sensibilizada, ¿por qué el gobierno no responde a esta sensibilidad hacia lo que nos viene del espacio exterior? Con este ejemplo voy a responder tu cuestionamiento. El 2 de octubre de 1965, después de 6 meses que en la República Mexicana se presentó una de las oleadas más importantes e impactantes a nivel internacional. ¿Por qué? Todos los días, en todos los periódicos de todo México, en las primeras planas, no había un solo día que no se publicara aterrizajes, secuestros, contactados, avistamientos y el interés del gobierno en dar una respuesta a eso. Después de 6 meses, llegamos entonces a un 2 de octubre. Un 2 de octubre donde el gobierno alentó a los medios de comunicación a difundir de que en el Distrito Federal, en Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Villa, la Basílica de Guadalupe, se iba a dar un desfile de ovnis, de platos voladores, alentados desde el seno del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban cansados de que todos los días les estuvieran diciendo que había cosas raras en el espacio, en el cielo, y que no pudieran ellos responder. Porque entonces, ¿dónde queda la milicia? ¿Dónde quedan los presupuestos que se gastan para que nos protejan y nos cuiden de que nadie vaya a llegar y nos vaya a hacer algo? Porque realmente nadie sabía que era eso. Que bajaban extraterrestres, que eran marcianitos verdes, que bajaban a jugar fútbol con la gente, ya estaba cansado el gobierno. Las versiones de los investigadores de la época refieren de que desde el seno de la Secretaría de Gobernación se alentó, se invitó, por no decir que se les ordenó, se invitó a los medios de comunicación a que alentaran el famoso desfile. Fueron miles de personas. Se armó un operativo especial de parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Hubo militares.
y hubo gradas para que la gente se subiera y esperara el famoso desfile de los platos voladores. Cuando es una iniciativa de la sociedad civil, todo es fresco, todo es no tan rebuscado, ¿no? Pero ya cuando vemos las fotografías de la época con gradas, que vemos que hay un operativo de la policía, que estuvo el ejército, ¿quién lo orquestó? ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién pagó que se instalaran las gradas? Ah, pues porque todo fue orquestado desde una de las instancias de gobierno. La gente acudió, estuvo en todo lo que era, que estamos hablando como de unos 10 kilómetros, la gente fue para despedir a los ovnis, porque iban a regresar hasta el siguiente año. Al día siguiente, como no sucedió nada, los periódicos dejaron de hablar. Todos, porque todos pensaron que había sido una burla. Para terminar, ¿crees que los gobiernos, en especial el gobierno mexicano, por referencia actual en donde estamos ahora mismo, tienen al fenómeno OVNI como un asunto de importancia nacional al más alto nivel, pero aunque no nos lo confiesan? Sí, están preocupados. Yo he tenido la posibilidad de entrevistarme con gente de la Policía Federal. En ese momento, así muy brevemente, para ellos la preocupación no es tanto que sean de otros planetas ni que sean hombrecitos verdes, no. Para ellos la preocupación en estos momentos de que los narcos no estén utilizando tecnología superior a la del gobierno. En algún momento, hace 2 años, me contacta uno de los altos directivos de la Secretaría de la Policía Federal y me dice, soy fulano de tal, tengo estas credenciales, todo, ya nos entrevistamos, vimos todo. A él le interesaba que yo lo ayudara en la investigación para ver si no era tecnología de Estados Unidos o de Japón o de Rusia o de Alemania. Realmente nada más era eso. Cuando a mí me comienza a describir que en uno de los operativos para atrapar a uno de los jefes de uno de los cárteles en Sinaloa, en un lugar, vía radio, comienzan a decirle, él estaba a cargo de ese operativo, oiga, vénganse para acá todos porque aquí hay problemas y estos tipos ya se nos están yendo. Inmediatamente lo que se le vino a la mente, ya se acabó el operativo, mi reputación al momento se va, ya, se acabó. Van con las camionetas, llegan hasta el lugar de los hechos, ven que había luces rojas, luces naranjas, y dijo, no, pues ya mataron a mi gente. Entonces llegan, se bajan, todos inmediatamente con las armas ya para disparar. ¿Y qué es lo que ven? Ven 3 enormes bolas que estaban girando en medio de una hondanada y pues pensaban que ya eran ellos, los narcos, los que ya se estaban yendo. Entonces dijo, no se me van. Así que todos los que están aquí disparen y a tumbarlos. Los objetos siguieron dando vuelta, uno sale disparado, todos dicen, no, ya se nos están yendo, todos disparen. Sale el segundo, sale el tercero y fue la incógnita. Todos los que estamos aquí estuvimos disparando. Son armas de grueso calibre. Yo le decía, bueno, ¿y qué hubiera pasado si esto lo disparan con un carro? Le volamos una puerta. Sin problema alguno le volamos una puerta. Eran 11 elementos de un lado y 11 del otro. En total 22 personas con el mismo tipo de calibre de arma. ¿Y no le hicieron nada a esas esferas o a esos objetos? Esa era la preocupación de ellos. Entonces nos damos cuenta que el gobierno realmente está preocupado de esa tecnología que ha sido avistado en diversas partes de la República Mexicana y que ahora lamentablemente, se involucra este asunto del crimen organizado, pero es por cuestiones fortuitas, no porque tengan que ver una cosa con otro. Ellos se preocuparon en ese momento por esa tecnología, por esos objetos, porque 22 personas apuntándole, disparándole y no le hicieron nada, ante qué estaban. Entonces él me buscó para que yo le diera seguimiento. Él me permitió que yo hablara de esto, de esta experiencia. Nunca me dio un reporte, nunca me dio nada, pero sí pude validar la información, el puesto que ocupa y que de hecho ahorita se encuentra uno de los puestos más importantes porque él estaba cuidando su escaño para después ser elegido hacia arriba. En este lugar, ahí se encuentra en estos momentos, en la posición más importante de la policía. Y nos damos cuenta entonces que ya cuando la policía está preocupada, cuando los elementos del ejército están también inmiscuidos y han tenido este tipo de avistamientos, están también preocupados. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México he entrevistado a algunos directivos y ellos con cámara, con micrófono, lo niegan. No, el tema OVNI aquí no existe. Eso nada más es histeria de la gente. Terminamos de grabar, estoy preocupado, ¿qué podemos hacer? Oh, no te entiendo. ¿Sí o no estás preocupado?
estamos preocupados, ¿qué podemos hacer? Lo que pueden hacer es anunciar y decir, y hacer ustedes estudios, a partir de todos los instrumentos que tienen una torre de control, en dónde, cuándo, a qué hora se aparecieron, y desde luego compartir esa información con otros aeropuertos, y ver qué tanto saben ellos y en conjunto llegar a conclusiones. Era lo que yo les proponía en aquellos momentos, pero bueno, pues hay una preocupación, pero no hacen nada. Públicamente no están haciendo nada, pero internamente hay una preocupación. Hay que recordar también que hay una advertencia, bueno, no advertencia, sino una promesa del señor presidente, Enrique Peña Nieto, que en algún momento pues aseguró que a la mitad de su sexenio iba a liberar toda la información que se tuviera sobre el tema de los ovnis en México. Y no tanto porque él sea un fanático del tema. Se asegura, se afirma que en algún momento cuando era gobernador del Estado de México, en un vuelo que hacía del norte de la República hacia el Estado, bueno, pues se topa con dos objetos y el contexto era de que había amenazas del crimen organizado hacia él y su familia. Entonces va el avión, se le pegan dos objetos y dijeron, bueno, pues ya, aquí se acabó. Había la preocupación. Se implementaron todos los dispositivos, según se afirma, se alertaron todos los dispositivos especiales cuando hay este tipo de incidentes, ya sea de un secuestro, de alguna persona que se ponga mal en el avión, o sea, todo. Fue una noche madrugada muy ardua para las personas de los aeropuertos, ¿no? ¿Qué sucede? Va el avión, se le pegan estos dos objetos y llega un momento donde los objetos se van. Y todos quedaron tranquilos, desde luego, porque no los tumbaron. Pero el asunto es de que tenemos a un presidente sensibilizado con el tema. Tenemos por las versiones que se han dado, por lo que se ha dicho, porque realmente hasta el momento el señor presidente no ha salido y ha dicho, yo vi ovnis, porque se lo acabarían en ese momento, de por sí. Pero sí queda claro entonces que tenemos un personaje de la política sensibilizado con el tema. Tenemos a un personaje de la política que sabe en carne propia, que vivió y que sintió miedo. Y entonces, ¿por qué no hacen algo? Entonces, ¿por qué no liberar la información? En el 2004 es la única ocasión que México ha liberado un video que se conoce como el OVNI de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que por acuerdos del señor presidente en esos momentos, Vicente Fox, se liberó. Se le dio a un periodista, al periodista Jaime Maussan. Él convoca una conferencia de prensa, se da a conocer a nivel internacional y de repente en todo el mundo salió en todos los noticiarios. ¿Por qué? Porque México estaba liberando ya la información y todos pensamos en ese momento ya van a comenzar a soltar información. Lamentablemente, el secretario de la Defensa Nacional cometió un grave error, que yo no sé si fue a manera de ya todo premeditado, pero en una entrevista con uno de los principales periodistas en México vía radio, desconoce por completo a los científicos y desconoce haber entregado el material a un civil. Dices, bueno, si tú le estás dando a un periodista el material y ahora estás diciendo que no, entonces ¿cómo? Las críticas inmediatamente no se dejaron esperar. Y eso provocó en el seno de la milicia en nuestro país que dijeran, no volvemos a liberar nada que tenga que ver con los objetos voladores no identificados. Estamos en el 2015, hace 11 años pasó eso y hasta el momento no hemos visto nada. Lo importante en este delicado equilibrio de poder para los gobiernos, para el gobierno mexicano, es quién domine la tecnología, porque quien domine la tecnología podrá también perpetuar este poder. Puede ser, pero yo creo que más que eso es simplemente, me queda claro que hay en las instancias de procuración de justicia quienes desean hacer su trabajo bien, me queda muy claro. Y a lo mejor esta persona que me contactó y que estaba preocupada por el tipo de tecnología que estaban implementando, era uno de ellos, me queda súper claro. Pero también me queda muy claro que estaba cuidando su trabajo y que estaba cuidando para ver de qué manera llegaba al siguiente escaño. Eso me queda súper claro y lo comprobé y lo vi. Después de esta primera reunión que tuve con este señor, así muy brevemente te platico, me llamaron nuevamente, yo le pedí a él, bueno, yo necesito que me permita conocer el testimonio de los elementos que estuvieron ahí, a lo mejor no de los 22, pero que sí me permita conocer de los que hayan participado, 1, 2, 3, los que sean. Yo necesito leer qué fue lo que pasó y qué fue lo que vieron. Cuando a mí me da la ubicación exacta, comencé a cuadrar, cruzar información y me doy cuenta que es un sitio que desde hace un siglo se vienen presentando objetos anómalos, que los lugareños aseguraban que eran las famosas brujas, pero ellos decían que eran objetos más o menos como una pelota de fútbol. Los señores de la Policía Federal los vieron enormes, como el tamaño de un carro.
Entonces estamos hablando de cosas completamente distintas, pero están las referencias. Después, 2 semanas más tarde, esto sucedió, yo lo publico en el periódico, ha sido una de las columnas que más trascendencia han tenido aquí en México, más resonancia, después de un mes. Al día siguiente de que yo lo publico, me llaman nuevamente a mi celular, oiga, hablo de tal sitio y queremos platicar con usted. Yo pensé que eran ya algunos de los policías que dijeron, bueno, pues ya lo dieron a conocer, pues ahora quiero yo hablar. Yo pensé que eso, no. El individuo que me llama se identifica como el área de inteligencia de la policía y me estaba exigiendo que le diera el nombre de la persona que me había filtrado la información, que desde hace cuánto tiempo yo tenía los datos y por qué lo había publicado. Y dije, ¿cómo? Entonces dije, no, a ver, no te entiendo. Tú me tienes que entregar en estos momentos el nombre de la persona que te dio esos datos. O dime a qué cártel perteneces. ¿Cártel? ¿De qué me estás hablando? Trató de intimidarme este señor, pero entre que yo le decía y no le decía, yo saqué mucha información. El área de inteligencia de la policía estaba muy preocupada porque fue uno de los operativos más importantes para ellos. ¿Y cómo es posible que se haya liberado esa información, que haya llegado a la prensa? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera publicado un día antes del operativo? No hubieran detenido a quien tenían que detener. Esa es realmente la preocupación. Pero cuando ya me doy cuenta que estaban realmente preocupados, cuando me doy cuenta que realmente había sucedido, que me lo confirma ese muchacho, ese señor o este agente, es cuando dije, bueno, creo que en lugar de que yo te haya dado más información, tú me estás reconfirmando todo. Y más se molestó, porque no le dije quién, no puedo decirle. Y fue mi compromiso ante esta persona quien me pidió, te estoy dando toda la información, no digas nombres, no digas los lugares, no digas nada que puedan llegar a precisamente a que yo te filtre los datos. Pero ahí está. Entonces nos damos cuenta que realmente hay una preocupación dentro del área de diversas áreas del gobierno, ¿no? Muchísimas gracias. Estaríamos hablando contigo de estas filtraciones, esta lucha del poder para que no se filtre a la población la información que reclama, pero estamos ya excedidos de tiempo en la entrevista. Será en próximos capítulos. Agradecemos tus declaraciones. Al contrario, muchas gracias y un fuerte saludo. Gracias.